Este es el segundo video del tema Sistema de Fuerzas Espaciales y ahora vamos a comenzar la resolución del ejercicio práctico 2.1 de la guía de este año 2020. En el primer video hicimos la introducción teórica. Entonces, el ejercicio propuesto es el siguiente. Dice que la barra homogénea de sección transversal uniforme se encuentra sujeta como indica la figura y se pide reducir el sistema activo de fuerzas al punto A y determinar de qué caso de reducción se trata. Hallar el invariante escalar y el momento asociado a dicho centro de reducción. Hallar el eje central y calcular las reacciones en los vínculos externos. Y da como dato el peso propio de 1 tonelada por metro. Vemos que el sólido rígido en estudio es una barra de sección constante. El sistema activo al que está sometido está constituida por las acciones que recibe debida a otros cuerpos, como ser la polea en C, y a su peso propio. El sistema reactivo va a estar constituido por las reacciones que se generan en los vínculos externos o en los apoyos, que serían el vínculo en A y el vínculo en B. Todo el sistema de fuerzas que va a estar formado por el sistema de fuerzas reactivo y el sistema de fuerzas activo constituyen el sistema externo. El sistema de fuerzas externo, que es el que deberá estar en equilibrio. Ahora, en el primer punto, nos vamos a concentrar en el estudio del sistema activo de fuerzas. Entonces, la primera fuerza que vemos como sistema activo es la de 8 toneladas que está aplicada en el centro O, en la articulación O. Después vemos las fuerzas que transmite la polea. Para eso deberíamos hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea, es decir, cortar este cable y quitar la polea de esta articulación. Al cortar el cable, nosotros sabemos que en cualquier porción del cable la tensión es siempre la misma, porque si no, ese cable no estaría en equilibrio. Entonces, si en una rama del cable tenemos 10 toneladas, en la otra obviamente tendremos la misma tensión. En el punto C vemos que es una articulación porque es el lugar donde puede girar la polea. Es decir, esa articulación, cuando yo la quito, voy a tener que poner de manifiesto las reacciones que se están generando. Esa articulación lo que no permite es el desplazamiento del punto C en la dirección del eje Z ni en la dirección del eje Y. Por lo tanto, las fuerzas que se oponen a esos desplazamientos que no ocurren son las reacciones que se dan en ese vínculo, que se van a oponer a esos desplazamientos. Y la magnitud de esas reacciones, en este caso, es obvia. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, sabemos que la fuerza horizontal va a ser de 10 toneladas. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza vertical también será de 10 toneladas. Entonces, ahí tenemos las dos reacciones que se dan en el vínculo interno C. Por principio de acción y reacción, vamos a tener que trasladar estas dos reacciones como fuerzas activas a la barra que estoy considerando. Es decir, si en el anterior diagrama las reacciones habíamos visto que concurrían hacia C, cuando yo traslade su acción a la barra, voy a tener que ponerlas saliendo desde C con el sentido contrario. Es decir, son dos fuerzas iguales, de igual dirección, de igual magnitud, pero sentidos contrarios, aplicando el principio de acción y reacción. Ahí tenemos entonces las tres fuerzas que actúan en el punto C. Ahora vamos a ver las cargas distribuidas, es decir, la carga de peso propio. El peso propio está dado por unidad de longitud, es 1 tonelada por metro. Entonces, en realidad son cargas distribuidas linealmente a lo largo de todas las barras. Podemos considerarlas así o podemos hacerlo de manera más sencilla utilizando las resultantes parciales de estos diagramas de cargas constantes.
Es decir, este tramo de la barra tiene una longitud de 5 metros, por lo tanto la resultante de este diagrama de cargas va a ser igual a 1 tonelada por metro por 5 metros, esto me da 5 toneladas. ¿Y dónde va a estar actuando? En el baricentro de este diagrama de cargas, es decir, a la mitad de su longitud. De la misma manera, procedo con este tramo de la barra, es decir, voy a tener también 5 metros de longitud acá, por lo tanto 5 toneladas actuando en la mitad de este tramo. También en este tramo vertical voy a tener actuando una fuerza de 4 toneladas, porque esta longitud es de 4 metros. Y acá voy a tener la de 3 toneladas, porque esta longitud es de 3 metros. Entonces ahí voy a tener el diagrama de fuerzas activas completo y voy a poder comenzar la resolución del primer punto que pide la reducción del sistema al centro de reducción A. Si yo voy a buscar la reducción al centro A, lo que voy a hacer es asociar un sistema de ejes coordenados con origen en ese punto. Y lo primero que voy a hacer es buscar la resultante de este sistema de fuerzas, es decir, la fuerza resultante. Esta fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas componentes del sistema. Esa sería la expresión vectorial. A esta expresión vectorial se le corresponden las expresiones escalares, que son las sumatorias de las fuerzas según cada uno de los ejes, es decir, la componente según el eje X de esta fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que tengan componente según el eje X, que en este caso la única fuerza que tiene componente según el eje X es la de 8 toneladas. Signo positivo porque coincide con el sentido positivo de X. Ahora voy a buscar la componente de la fuerza resultante según el eje Y. La sumatoria de todas las fuerzas que tengan componentes según este eje va a estar dada por la única fuerza en este caso que tiene componente según el eje Y, que es la de 10 toneladas. Este tiene sentido negativo, ya que tiene sentido contrario al positivo de Y. Y la sumatoria según el eje Z me va a dar la componente de la resultante según el eje Z, y que son todas las otras fuerzas. Esta de 5 toneladas va hacia abajo, tiene sentido negativo. Esta de 5 toneladas también, sentido negativo. La de 4 va hacia abajo, sentido negativo. La de 3 va hacia abajo, sentido negativo. Y la de 10 va hacia abajo, sentido negativo. Entonces ahí tengo las componentes rectangulares de la fuerza resultante, que componiéndola por Pitágoras obtengo ahí la fuerza resultante. Recuerden que esta fuerza resultante es el invariante vectorial. Fíjense que depende únicamente de la magnitud y dirección de las fuerzas y sentidos de las fuerzas, pero no de su ubicación. Ahí tengo entonces la magnitud y también puedo conocer la dirección de la fuerza resultante planteando los cosenos directores, haciendo el cociente entre cada una de las componentes rectangulares y la magnitud de la fuerza resultante. Obtengo los cosenos directores de la dirección justamente de esta fuerza resultante. Recuerden que tengo que colocar cada componente con su signo para que el resultado sea correcto. Y una forma de verificar que hasta aquí estoy haciendo bien los cálculos, puedo confirmar esto sabiendo que la sumatoria de los cuadrados de los cosenos directores debe ser igual a 1 si es que hice bien los cálculos. Hasta ahí entonces obtuve el invariante vectorial. Vamos ahora a buscar el momento resultante respecto del centro O. Yo sé que el momento resultante es igual a la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que componen el sistema respecto del mismo centro de reducción O. Para esto voy a buscar las expresiones escalares, que son las sumatorias de los momentos respecto a los ejes coordenados. Para esto voy a utilizar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me dice que tengo que colocar el pulgar en la dirección del semieje positivo
del eje que estoy estudiando, en este caso el X, y los dedos me van a estar indicando el sentido de giro de las fuerzas, que es considerado como positivo. Entonces vamos a plantear que la componente del momento resultante según el eje X va a estar dada por la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto de este eje X. Vamos a ver entonces la fuerza de 10 toneladas. Esta fuerza de 10 toneladas para girar hacia el eje X tiene este sentido, el que indica la flechita, es decir, coincide con el sentido positivo de giro según el diagrama, según la regla de la mano derecha y según el dibujito de la mano que tengo acá. Por eso este término es positivo. Y el brazo de palanca, que es la mínima distancia que hay entre la recta de acción de la fuerza que estoy analizando y el eje X, es de 5 metros. Entonces, así nos queda el momento que produce esta fuerza respecto de X. Vamos a esta fuerza, la fuerza de 10, pero que tiene la dirección del eje Y. Para encontrarse con el eje X, el sentido de giro sigue siendo sentido de giro positivo. Coincide con el de la regla de la mano derecha, por lo tanto el término es positivo. Y el brazo de palanca, que es la mínima distancia, va a ser de 4 metros. ¿Qué pasa con la fuerza de 8 toneladas? La fuerza de 8 toneladas es paralela al eje X, por lo tanto no produce momentos respecto del eje X, no puede girar respecto del eje X. Vamos a la fuerza de 3 toneladas. La fuerza de 3 toneladas también tiene sentido de giro positivo, es decir, coincide con el sentido positivo que indica la regla de la mano derecha, y el brazo de palanca es de 5 metros. Vamos con la fuerza de 4 toneladas, el sentido de giro también es positivo y la distancia que hay al brazo de palanca es de 5 metros. Vamos con esta fuerza de 5 toneladas, también tiene sentido de giro positivo y la distancia es 5 metros. Y por último, esta fuerza de 5 toneladas también tiene sentido de giro positivo y la distancia es de 2,5 metros. Hago el cálculo y ahí obtengo la componente rectangular del momento resultante según el eje X. De la misma manera voy a hacer ahora el cálculo de momentos respecto del eje Y. Entonces, la componente rectangular del momento resultante sobre el eje X va a ser igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las componentes respecto de ese eje. Vamos entonces a ir analizando cada una de las fuerzas. La fuerza de 8 toneladas, esta fuerza de 8 toneladas, para encontrarse con el eje Y, tiene sentido de giro, tal como estoy indicando con el cursor, que coincide con el sentido de giro positivo de la regla de la mano derecha. Por lo tanto, el término es positivo. Y el brazo de palanca es de 4 metros. Vamos con esta fuerza, la fuerza de 10 toneladas. Esta fuerza de 10 toneladas, para encontrarse con el eje Y, gira en sentido contrario al sentido positivo que indica la regla de la mano derecha. Por lo tanto, este término de momentos va a tener signo negativo. Y el brazo de palanca es 3. Esta fuerza de 3 toneladas también, para encontrarse con el eje, gira en sentido contrario al sentido positivo según la regla de la mano derecha. Y el brazo de palanca es 1,5. ¿Qué pasa con esta fuerza de 10 toneladas que no la tuve en cuenta? Es paralela al eje Y, por lo tanto no produce momento. ¿Qué pasa con esta fuerza de 5 toneladas?
Esta fuerza de 5 toneladas corta al eje Y, por lo tanto no tiene brazo de palanca, por lo tanto no produce momento respecto de este eje. Nos queda la última fuerza, que sería esta, la de 5 toneladas, que para encontrarse con el eje gira en el mismo sentido que el considerado positivo, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces el término este tiene signo positivo. Y el brazo de palanca es esta distancia, que es 2,5 metros. Calculando, ahí tengo entonces la componente rectangular del momento resultante según el eje Y. Vamos ahora a calcular según el eje Z. La componente rectangular entonces del momento resultante respecto del eje Z va a ser igual a la sumatoria de los momentos de todas las componentes del sistema respecto de ese eje. Vamos a ir analizando una por una. Vemos la fuerza de 8 toneladas que gira para encontrarse con el eje Z en el mismo sentido que el considerado positivo. Entonces ese término tiene signo positivo. El brazo de palanca es esta distancia, que es 5 metros, la mínima distancia al eje que estoy considerando. Vamos con la fuerza de 10 toneladas. La fuerza de 10 toneladas, esta, gira para encontrarse con el eje, también con sentido de giro positivo. El brazo de palanca, que es la mínima distancia entre la recta de acción de esta fuerza y el eje que estoy considerando, es de 3 metros. ¿Qué pasa con la fuerza? Esta fuerza de 10 toneladas es paralela al eje Z, por lo tanto no produce momento. ¿Y qué pasa con la fuerza de 3, de 4, de 5 y de 5? Son todas paralelas al eje Z, por lo tanto no producen momento respecto del eje Z porque no pueden girar respecto de este eje. Entonces hacemos los cálculos y ahí obtenemos la componente rectangular del momento resultante respecto del eje Z. Es decir, ahí tenemos las tres componentes según los tres ejes coordenados. Componiendo estas tres componentes obtenemos el momento resultante respecto del centro O que estoy buscando. De la misma manera que hoy, podíamos obtener los cosenos directores haciendo el cociente entre cada una de las componentes y el valor del momento resultante, recordando colocar los signos que correspondan para que el resultado sea correcto. Y verificamos si estos cosenos directores están bien hallados, sabiendo que la sumatoria de los cuadrados de los cosenos directores tiene que ser igual a 1. Ahora bien, nosotros hasta acá hemos visto que el caso de reducción que tenemos del sistema de fuerzas activas corresponde a un sistema de fuerzas que tiene una fuerza resultante y una cupla resultante. Restará saber si cuando hacemos la reducción del sistema, si la máxima reducción de este sistema se corresponde a una fuerza resultante única que está actuando en el eje central, o si corresponde a una fuerza resultante y a una cupla resultante igual al invariante escalar, que eso se dará en el eje central. Entonces ahora yo lo que tengo que conocer es el invariante escalar para saber si es 0, estoy en presencia de un sistema cuya máxima reducción es una única fuerza resultante. Y si es distinto de 0, la máxima reducción del sistema es una fuerza resultante y una cupla resultante que va a ser igual al invariante escalar cuando la reducción se dé en algún punto del eje central. Vamos a ver qué es todo esto que estuve diciendo. Por ahora vamos a ver que lo que tenemos que hacer es buscar descomponer el momento resultante en el invariante escalar y en el momento asociado. Para esto tengo que conocer el ángulo que forman la fuerza resultante y el momento resultante. Es decir, en este grafiquito vemos que hasta ahora ¿qué obtuvimos? ¿Qué tuvimos nosotros? La fuerza resultante y el momento resultante, y las dos direcciones, porque tenemos los cosenos directores de estas dos direcciones.
¿Qué es lo que nos resta conocer? Tenemos que saber si. Tenemos que conocer el invariante escalar y el momento asociado para saber si el invariante escalar es nulo. En ese caso, el momento resultante va a ser igual al momento asociado y en ese caso estaríamos en un caso de reducción tal que la máxima reducción del sistema sería una fuerza resultante actuando en el eje central. Nosotros ya sabemos que no es este caso. ¿Por qué? Porque cuando vimos el ángulo omega, vimos que no era 90 grados. Entonces, al no ser 90 grados, existe un invariante escalar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar justamente el valor de este invariante escalar. Para esto necesitamos conocer este ángulo y nos vamos a valer de un artificio por el cual, como nosotros conocemos la dirección del momento resultante y de la fuerza resultante, podemos conocer dos versores que tengan estas dos direcciones, es decir, dos vectores de módulo unitario. Estos son entonces los cosenos directores de estas dos direcciones. Si hacemos el producto escalar de estos dos versores, sabemos que el producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman las dos direcciones. Y también sabemos que el producto escalar es igual a la sumatoria de los productos de las componentes de ambos vectores. Entonces, como conocemos estos cosenos directores, vamos a reemplazarlos con los signos que correspondan y así podemos obtener el valor del coseno del ángulo que estamos buscando. Haciendo arco coseno, obtenemos el valor de este ángulo. Yo les había dicho que ya lo habíamos encontrado. Disculpen, no lo habíamos encontrado. Recién ahora vemos en qué caso estamos. Realmente en este caso vemos que el ángulo que hemos obtenido es de 97 grados, 48. Quiere decir que el momento resultante va a tener una componente según la fuerza R, es decir, sobre la recta de acción de R. Quiere decir que el invariante escalar va a ser distinto de 0. Vamos entonces a buscar su valor. ¿Su valor cuál va a ser? Va a ser el valor del momento resultante multiplicado por el coseno del ángulo que hemos obtenido recién. Entonces, el invariante escalar es igual al momento resultante por el coseno que obtuvimos recién. Y este es el valor. La dirección del invariante escalar será la misma que la de la fuerza resultante, por lo que las componentes rectangulares de este invariante escalar van a ser, vamos a obtenerlos multiplicando el valor del invariante escalar por cada uno de los cosenos directores de R. Y ahí obtenemos entonces las componentes rectangulares del invariante escalar. Lo único que hemos hecho entonces es multiplicar el valor del invariante escalar por cada uno de los cosenos directores de R, porque estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿El momento asociado cuánto será? Y el momento asociado entonces va a ser igual al momento resultante ahora por el seno del ángulo en cuestión. Ahora bien, dijimos que el momento asociado era igual al momento resultante por el seno de este ángulo. Vemos también que el momento resultante vectorialmente es igual a la suma del invariante escalar más el momento asociado. Por lo tanto, haciendo un despeje, tenemos que el momento asociado va a ser igual a la diferencia vectorial entre el momento resultante y el invariante escalar. A esta expresión vectorial se le corresponden las expresiones escalares que siguen.
que no son otra cosa que la resta de las componentes rectangulares del momento resultante y el invariante escalar en cada uno de los ejes. De esta manera obtuvimos las componentes rectangulares del momento asociado. Los cosenos directores del momento asociado, ¿cómo los obtendremos? Igual que siempre, haciendo el cociente entre la componente rectangular del eje en estudio sobre el valor del momento asociado. Y acá podemos verificar los resultados obtenidos sabiendo que la sumatoria de los cosenos directores del momento asociado y de la fuerza resultante deben dar 0, porque justamente el momento asociado y la fuerza resultante son perpendiculares. Esta es la manera de garantizar la perpendicularidad entre el momento asociado y la fuerza resultante. Y eso es así por definición, porque esa fue la condición que nosotros impusimos para definir el momento asociado. Vemos entonces que este sistema de fuerzas activo se reduce a un sistema cuya máxima reducción posible es el conjunto torsor. Este conjunto torsor estará formado por una fuerza resultante, cuyo valor conocemos, es el invariante vectorial, y una cupla resultante que va a ser el invariante escalar. Esta máxima reducción se da en el eje central, no en el centro de reducción que nosotros tuvimos. En ese centro de reducción el momento resultante es el que nosotros obtuvimos. Ahora, si nosotros buscáramos un punto tal en el que el asociado se hiciera 0, ahí estaríamos en presencia de la máxima reducción de este sistema. Entonces, el siguiente punto es la determinación del eje central, eje de torsión o eje de momento mínimo. Esto es lo que les estaba diciendo. Hasta ahora lo que nosotros obtuvimos es la reducción en el centro A, obtuvimos una fuerza resultante, un momento resultante, después hallábamos el invariante escalar y el momento asociado. Ahora lo que nosotros queremos buscar es la ubicación que debe tener la fuerza R tal que se me anule este momento asociado de manera tal de que la reducción del sistema sea la mínima posible, es decir, que esté formado por la fuerza resultante y un momento resultante que sea igual al invariante escalar. Esto se da en el eje central, donde el momento asociado se anula, es decir, yo voy a trasladar a R a un punto tal en que la cupla de traslación anule al momento asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento que va a producir la fuerza R respecto de A tiene que ser igual al momento asociado. Es decir, lo puedo pensar de dos maneras. O a R colocado en el punto A y busco que el momento que produzcan sea el contrario al momento asociado, o pienso que la fuerza R está aplicada en el nuevo centro y busco el momento que produce R en el nuevo centro respecto del centro anterior. Son las dos alternativas. Pero ¿qué estoy buscando yo en realidad? Estoy buscando que el momento de la fuerza R respecto del nuevo centro de reducción sea igual al momento asociado. Quiere decir que el momento asociado va a ser igual al producto vectorial de R, que es el vector posición del nuevo centro de reducción, por la fuerza resultante, que es la que yo estoy trasladando.
A esta expresión vectorial se le corresponde esta expresión matricial. Ay, se me fue. Ahí está. Esta expresión matricial, cuya resolución cuyas expresiones escalares son las que siguen, que no es otra cosa que hallar el momento que produce cada una de las componentes de R respecto del eje que estoy considerando. Ahora bien, fíjense que yo en esta expresión, ¿qué conozco? Yo conozco el valor de las componentes rectangulares de la fuerza resultante y también conozco las componentes rectangulares del momento asociado. ¿Y qué es lo que no conozco? No conozco las componentes X, Y y Z0, que son en realidad puntos de la recta que define al eje central. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que yo estoy viendo acá, en realidad no es otra cosa que las componentes o las ecuaciones del eje central. Recordemos que, bueno, acá estoy diciendo lo mismo, MA y R son conocidos, recordando que una recta queda definida por dos ecuaciones simultáneas de primer grado del tipo Y igual a AX más B y Z igual a CX más D, vemos que tomando de a dos de estas ecuaciones, tenemos definida la recta que es el eje central. Vemos entonces acá que tenemos definida la ecuación del eje central y en nuestro caso vamos a ver cómo nos queda. Reemplazando valores, nos queda nuestro eje central definido de esta manera. Lo único que hicimos fue colocar los valores de las componentes rectangulares del momento asociado acá y de la fuerza resultante en estos términos. Vemos entonces que esto no es otra cosa que la ecuación de una recta que está sobre el plano XY. Esta es la ecuación de una recta sobre el plano XZ. Y esta es la ecuación de una recta sobre el plano XY. Vemos que no aparece Z. Ven que hay una componente que no aparece. Quiere decir que estas son ecuaciones de rectas sobre los planos coordenados. Y esa es la forma en que se define una recta en el espacio. Nosotros podemos, con esto ya estaría definido el eje central, pero podríamos buscar, por ejemplo, un punto sobre el eje central dando un valor arbitrario a uno de los valores y obteniendo los otros dos valores, y así se define un punto de esa recta. O podemos hallar las trazas sobre los planos coordenados, que es lo que vamos a hacer ahora. Para hallar las trazas sobre los planos coordenados, es decir, donde ocurre la intersección de esa recta con los planos coordenados, lo que hacemos es igualar a 0 a una de las variables. Por ejemplo, si queremos hallar la intersección con el plano XY, lo que voy a tener que hacer 0 es la variable Z. La voy a llamar 1 porque es el primer punto que voy a buscar de este eje. Entonces, si a Z voy a hacer 0, a esta voy a utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2, porque este término se me va a hacer 0 y este término se me va a hacer 0. Entonces, en la ecuación 1, este segundo término se me hace 0 porque este valor es 0. Entonces despejo el valor de I1 y obtengo una coordenada del punto que estoy buscando. De la misma manera, busco en la ecuación 2, donde aparece Z, que Z se me hace 0, entonces la ecuación 2 me queda como indica la imagen. Despejo el valor de X1 y obtengo la coordenada que me faltaba para definir el primer punto de la intersección del eje central con el plano XY.
Para encontrar el segundo punto voy a hacer ahora la intersección con el plano XZ, es decir, hago a I2 igual a 0. Si ahora es Y la que me va a hacer la variable nula, voy a utilizar la ecuación 1, donde aparece Y, es decir, este término se me hace 0, y la ecuación 3, donde este término se me hace 0. De la ecuación 1 voy a despejar el valor de Z2. Y de la ecuación 3 voy a despejar el valor de X2. Entonces ahí obtengo las dos componentes o las dos coordenadas del punto que estoy buscando. Ahí tengo definido el segundo punto de intersección del eje central. Vamos con el tercer punto. El tercer punto va a ser la intersección con el plano IZ. Por lo tanto, la variable que voy a hacer nula va a ser la X. Entonces busco en el sistema de ecuaciones que tengo donde aparece la variable X. Aparece en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces, este término se me va a hacer 0 y este término se me va a hacer 0. De la ecuación 2, entonces puedo despejar el valor de Z, y de la ecuación 3 puedo despejar el valor de Y. Entonces ahí obtengo el tercer punto de la recta que define al eje central. Si yo quisiera graficar este eje central, lo único que tengo que hacer es en el espacio ubicar estos tres ejes, que son las intersecciones de ese eje central con los planos coordenados. Y ahí en este gráfico también vemos las ecuaciones del eje central que habíamos visto en la primera imagen de este punto. Ahora bien, vaya una aclaración. ¿Qué pasaría si el peso de la barra fuera despreciable? Si el peso de la barra fuera despreciable, no se considerarían las fuerzas de peso propio. Entonces, no tendríamos que considerar las fuerzas de 5 toneladas, 4 y 3 toneladas. Por lo tanto, el sistema activo a reducir sería únicamente el que está aplicado en la polea. Si vemos este caso, estas tres fuerzas son concurrentes, concurren todas al punto C. En ese caso, la fuerza resultante de estas tres fuerzas que concurren en C, el cálculo da 16/24, una única fuerza resultante. Si quisiéramos reducir este sistema de una fuerza al punto O, que era el punto que pedía el primer punto, que era lo que pedía el primer punto, esto nos dará un momento resultante que calculado da 114,035. ¿Qué es lo importante de ver acá? Es que respecto de O existe un momento resultante, pero no es otra cosa que una cupla de traslación, que es la traslación que ocurre cuando la fuerza resultante está ubicada en el punto de concurrencia y hacemos momento respecto del centro O. Esto lo vamos a corroborar si vemos que el ángulo que forma el momento resultante y la fuerza resultante nos da 90 grados. Y es lógico, porque justamente este momento resultante no es otra cosa que una cupla de traslación. Hasta ahora entonces vimos que el primer sistema de fuerzas activo daba como resultante, cuando considerábamos todas las fuerzas, es decir, con el peso propio, la máxima reducción del sistema era un conjunto torsor que podíamos ubicarlo y podíamos ubicar el eje central, que fue lo que hicimos en el punto anterior. Y también estamos viendo qué ocurre cuando el sistema de fuerzas activo se puede reducir a una única fuerza
Quiere decir que este caso de reducción sería distinto del anterior. Vamos ahora a seguir con el equilibrio, que sería el último punto del ejercicio, que es calcular las reacciones en los vínculos externos. Esto va a ir en el siguiente video.